grabando. Ya. Muy bien, chiquillos. Ya. La clase anterior empezamos a ver integrales, ¿cierto? Ya comenzamos con este monstruo, ¿cierto? De la matemática, del cálculo, que son las integrales. Y hemos visto, ¿cierto? De a poquito por qué se estudian las integrales, ¿cierto? Y cuáles son algunas técnicas para empezar a resolver integrales, ¿ya? Ya resolvimos la primera técnica básica de resolución de integrales, que es la sustitución simple. Ya eso fue lo que hicimos ayer, le subí la guía de esto. No sé si hay alguna duda, chiquillos, con eso, con la sustitución simple de la guía que le subí. O sea, la subí tarde también, no se la subí inmediatamente. Les pido disculpas por eso. Guía integrales con solución. De esta guía, ¿cierto? Todas se resolvían con sustitución simple. No sé si quedamos con alguna duda con eso. Perfecto, muy bien, Gabriel. Ya. Bueno, si hay duda, entonces estoy atento al correo también para que los podamos solucionar. Ya. Entonces, la sustitución simple es como una suerte de la regla de la cadena, ¿cierto? Para integrales, donde yo voy a utilizar una variable, ¿cierto? La tengo que diferenciar, tengo que calcularle su derivada, y con eso yo voy a poder como multiplicar, ¿cierto? Lo mismo que aparece en la regla de la cadena. Entonces puede que en un momento no sea tan directo como en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. Vamos a abrir la pizarrita inmediatamente. Ah, ya, perfecto. Ya. A ver, ups, ese es del colegio. Ya, desarrollamos este ejercicio y te respondo tu duda, Gabriel. Ya, dice determinar ese integral. Entonces, ya cuando uno va desarrollando, ¿cierto? Les contaba que uno va también como viendo qué es lo mejor para sustituir. Entonces, aquí, de lo que está aquí en esta integral, yo veo que lo más complicado es lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Porque en general, siempre que tenemos raíces, el argumento lo vamos a tratar de dejar lo más simple posible. Entonces, en este caso, mi u debería ser 1 más logaritmo natural de x. Cuando yo calcule el diferencial, ¿cierto? La derivada a ambos lados, me va a quedar 1, la derivada de la constante es 0, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x de x. Entonces voy viendo que se van como conformando todos los elementos, ¿cierto? 1 más logaritmo natural de x va a ser el u, el de x partido por x, ¿cierto? Va a ser mi du, y el logaritmo natural lo puedo despejar aquí, ¿cierto? Entonces voy a tener un logaritmo natural de x es igual a u menos 1. Entonces yo ya tengo todas las herramientas para poder calcular esa integral haciendo el cambio. Ya, entonces los voy separando como en bloque. Ya, el logaritmo natural de x se transforma en u menos 1. El de x partido en x es el de u, así que tengo un du que me queda ahí, y todo eso dividido en la raíz de u. Súper. Entonces ahora, como el denominador es simple, entre comillas, podemos separar las fracciones, ¿cierto? Y ahí ya tenemos la integral casi resuelta, ¿cierto? Tendríamos u sobre raíz de u, menos la integral de 1 sobre raíz de u. Entonces podría yo empezar ahora a resolver, ¿cierto? Cada una de estas integrales con las reglas de la potencia, ¿cierto? U sobre raíz de u es raíz de u finalmente, o sea, esto es u elevado a un medio, mientras que la otra es u elevado a menos un medio, ¿cierto? Y ahí ya puedo calcular cada integral por separado. Aquí tendría que esto es u elevado a 3 medios, dividido en 3 medios, menos la integral de u elevado a un medio, dividido en un medio. ¿Cierto? La regla de la potencia me decía que se le suma a 1 el exponente y ese resultado también queda en el denominador. Se le suma c y ya quizá un pequeño arreglo algebraico, ¿cierto? Sería dar vuelta, 2/3, el u que era 1 más logaritmo natural de x,
elevado a 3 medios menos, bueno, 2, ¿cierto? Logaritmo 1 más logaritmo natural de x elevado a 1 medio, más c. Uy, uy, uy. Ya. Ahí está resuelta entonces la integral. ¿Ya? Profe, para pasar de la integral de u elevado a un medio de u, ahí derivó, que no recuerdo muy bien el método. Ahí lo que Sí, esa misma. que hay que hacer, ¿cierto? Es si tienes la integral de x a la n de x, la antiderivada sería un x elevado a n más 1 sobre n más 1, más una constante. Gracias. ¿Sí? Porque cuando tú derivas, ¿cierto? Te da el argumento de la integral, el integrando en este caso, ¿cierto? Si yo derivo, tendría que el exponente sale multiplicando y al restarle 1, ¿cierto? Me queda el 1 medio. Y el 3 medio con el 3 medio se cancela. Así que por eso funciona. Funciona, ¿ya? Esta integral es de tabla que le llamábamos la semana pasada. ¿Sí? Ya, muy bien. La 1 del ítem 2, me dice ahí Gabriel, que no quedó muy claro. Esta, la x seno de x cuadrado. ¿Sí? ¿Puedo volver un poco para Sí, terminar de...? sí, por supuesto. Por supuesto. Listo. Gracias. Ya. Veamos entonces cómo resolver la integral de x por seno de x cuadrado. De x. Ya. La integral por tabla que nosotros no sabemos o que nos deberíamos saber, ¿cierto? Es que la integral del seno de, coloquémosle alguna variable, seno de u, es menos coseno de u más c, ¿cierto? Entonces, esta integral es parecida a algo como eso, ¿cierto? Así que podamos hacer algo ahí. De hecho, lo que podemos hacer es dejar el argumento del seno lo más simple posible, llamar al argumento del seno un u. Entonces, cuando tú calculas el diferencial, te queda un 2x de x. Y por fortuna, el x de x es lo que estaba ahí. De hecho, el ejercicio estaba hecho para que lo pudiera hacer con la sustitución simple. Si no, tendríamos que usar otras técnicas. ¿Ya? Despejé el x de x para que nos quede aquí solito el x de x y todo eso se transforma en un du. Entonces, cuando tú haces el cambio, te va a quedar la integral, el seno de x cuadrado, te va a quedar un seno de u, ¿cierto? Porque ese es el cambio que hicimos, esa fue la sustitución, por el x de x. Y el x de x es du partido por 2. Entonces aquí tú tienes, bueno, el 1 medio queda afuera, ¿cierto? Por la integral de seno de u, que ya sabemos que es menos coseno de u más c. Último paso, entonces, volver a la variable original. Tendríamos entonces menos coseno de x cuadrado medios más c. Y ahí queda resuelta la integral. Esto no es muy recomendable hacerlo después, pero podríamos comprobar que efectivamente menos coseno de x cuadrado medios es x por seno de x cuadrado. Ya, en este caso el menos un medio lo podría dejar afuera, por ser una constante que está multiplicando, y al derivar el coseno de x cuadrado tengo que usar la regla de la cadena. Entonces la derivada del coseno es menos seno de x cuadrado, y la derivada del x cuadrado es 2x. Entonces veo que el 2 con el 2 se cancela, el menos con el menos también se cancela, y me queda efectivamente x por seno de x cuadrado.
Ya. Entonces, efectivamente llegamos a la respuesta. ¿Sí? No sé si queda clarito ahí. ¿De dónde sacó el 1 de los medios? Eso no me quedó claro. En la primera línea. Este 2 lo saqué. Y como para completar la fracción solamente lo coloqué como un medio, ¿cierto? Ah, ya. Porque me quedaría como dividido por 2, ¿cierto? Y para completar con el neutro aparece el 1. Ok. Podemos siempre hacer aparecer, desaparecer ese 1, siempre que estemos multiplicando o dividiendo. ¿Sí? Ya, muy bien, chiquillos. Quiero saber si hay alguna consulta hasta aquí porque necesitamos conocer bien este método para seguir avanzando. Entonces no sé si les tinca que hagamos algún otro ejercicio de esto mismo. Los que están por ahí. Aquí hicimos varios en la tutoría, por no decir todos. ¿Ya? Así que pueden revisar ahí también el video de la tutoría. Ya, avanzamos. Ya, va a avanzar. De aquí vienen una serie de corolarios que tienen que ver con el tema de la regla de la cadena, que en realidad no nos interesan mucho. eh, o en realidad podríamos utilizarlos como reglas generales, pero yo creo que aprenderse tantas fórmulas, porque efectivamente son eso, son fórmulas. Si tengo, por ejemplo, una función ax más b, todo mi ax más b sería el u, ¿cierto? Y al calcular el diferencial, este a que está multiplicando pasaría dividiendo, y por eso me queda aquí el 1 sobre a. ¿Ya? Pero son varias reglitas como pequeños trucos que en realidad no nos afectan mucho. Entonces no los vamos a utilizar. ¿Ya? Y vamos a pasar directamente a... Bueno, aquí también mucho ejercicio al respecto. Vamos a pasar la siguiente técnica de integración, que es la integración por partes. ¿Ya? Que es como una pequeña aplicación de la regla del producto, de una derivada, ¿cierto? La regla del producto, con una pequeña variación, ¿ya? Entonces, lo que me dice esta integral es que si tengo una integral que está un poco complicada de integrar, lo que puedo hacer yo es tratar de simplificarlo un poco. Y esa simplificación se hace de esta manera, ¿ya? Y también hay un montón de mnemotecnias para poder aprenderse esta pequeña formulita que hasta yo la ocupo de vez en cuando no integro hace mucho, que es, eh, bueno, no sé si la han escuchado también alguna vez, porque es un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Que es como para aprenderse bien el tema de las U y las de B y en qué orden van. Entonces, lo que está diciendo la fórmula es que si yo tengo un producto de multiplicaciones y sé que tengo una función que es fácil de antiderivar, o sea, conozco que esta función G es la derivada de otra función, entonces yo la puedo como separar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tratemos de hacer este ejercicio. Aquí está la pizarra. Este ejercicio, y también aquí hay como reglas para poder escoger esto. Ya. Perdón. Si, por ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer con la integración por parte es separar nuestra integral en dos partes. Entonces, por ejemplo, ahora
se parte bastante similar a la sustitución simple, pero no es una sustitución simple, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, voy a separar mi integral en dos partes. La primera parte la voy a llamar u y la segunda parte la voy a llamar db. En esta segunda parte db tengo que incluir todo lo que no incluí en la primera parte, ¿cierto? En la parte u escribí solo el x y en la parte db tengo que escribir todo el resto, o sea, el e a la x de x. Para completar entonces nuestra pequeña tablita acá, tenemos que calcular el diferencial o calcular las derivadas, ¿cierto? Derivada de u va a ser igual al diferencial de x, ¿cierto? Si va a valer lo mismo. O sea, aquí derivamos, ¿cierto? Aquí derivamos. Y en el otro lado tenemos que hacer una suerte de integrar nuevamente. Entonces, por eso tenemos que en esta parte dejar eh, una integral que no sepamos o una función que conozcamos, una antiderivada. Entonces, para el b, la integral de e a la x de x es una integral por tabla que conocemos, ¿cierto? Que es e a la x, ¿cierto? Porque la derivada de e a la x es también e a la x, así que tenemos ahí una integral conocida. Entonces, esta integral x por e a la x de x la vamos a separar. Y la formulita nos decía, la integral de u de b, un día vi, una vaca menos flaca, vestida de uniforme. ¿Sí? Entonces, el u por db es mi integral original, ¿cierto? X por e a la x de x. Entonces, el desarrollo sería toda esta formulita que está ahí. U por b, x por e a la x, menos la integral de b, que en este caso es e a la x, por du. Ah, y el du es de x. Ah, y claro que la integral se simplificó, por cierto. Nos quedó esa integral que es, incluso es por tabla. Ya la deberíamos conocer, ¿cierto? X e a la x menos e a la x. No olvidar la famosilla constante c. ¿Sí? Y entonces está resuelta la integral. ¿Ya? Con el método de sustitución simple no podríamos haber resuelto este ejercicio, ¿cierto? Porque el u tendríamos que haberlo hecho x y no resulta, no hubiese salido. Entonces, usando la integración por partes, simplificamos un poco la integral. ¿Ya? Ya. ¿Cómo quedamos ahí con el ejercicio? No entendí nada, profe. ¿Qué está pasando? ¿En serio nada, nada? Nada de nada. O sea, no entendí cómo identificar la U de la B. Ya. Eso Eh, básicamente no sí. entiendo. Eso es lo que hay como una regla, como para poder escoger cuál es el U y cuál es el DB. ¿Ya? Pero en este caso lo que nosotros hicimos fue, y de hecho, podríamos haberlo hecho al revés. Si lo hacemos al revés, vamos a llegar también al resultado, pero muchas veces no va a ser ese como el orden correcto, como el orden óptimo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiese escogido la otra función como el U? Si hubiese escogido el e a la x. ¿Ya? Y el db sería todo el resto de lo que queda. Sería un x de x. Entonces, al tener el u, tenemos que calcular el diferencial. Y sería aquí e a la x de x. Y cuando yo aquí calcule la integral, ¿cierto? La antiderivada de db, la antiderivada de x, o es un x cuadrado medios. Entonces ya veo inmediatamente que la función no se va a simplificar. ¿Sí? Aplicando nuestra formulita de la integración por partes. V menos la integral de b de u. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? La integral x e a la x de x se va a transformar en u por v, ¿cierto? U por v sería
x cuadrado e a la x medios menos la integral de b x cuadrado medios de u. Y el de u es lo que está ahí. E a la x de x. E inmediatamente me doy cuenta que la integral no tiene por dónde ser. ¿Cierto? Se me complicó más la integral. Pues, y eso, con eso ya me doy cuenta de que está mal hecha mi integración por parte. ¿Ya? Y finalmente uno, cuando está aprendiendo, ¿cierto? Va practicando, va haciendo ejercicios, se va dando cuenta de que un camino quizás no me está funcionando, así que tengo que tomar otro. ¿Ya? Puede pasar eso también. ¿Sí? Entonces, este era como el camino incorrecto, si es que lo queremos llamar de alguna manera, y este es el camino correcto. ¿Sí? Por eso escogí entonces el u como el x y el de b el resto, e a la x de x. ¿Cristóbal? Entonces, la integración por parte y el otro de con método de sustitución son como dos métodos para, más o menos, o sea, hay ciertos casos en los que es mejor usar uno que otro, Claro, exactamente. pero, o Sí. sea, en general, este de por partes suele ser más efectivo, así, o suele funcionar más que el otro, el de sustitución, ¿o no? Es que, a ver, podríamos ver que en la primera integral que realizamos nosotros, aquí en esta primera integral, o no está por dónde ver cuál podría ser mi u y cuál podría ser mi db, ¿cierto? Porque, bueno, la integral de 1 sobre raíz de 1 más logaritmo natural de x no estaría complicado. Entonces, tiene que ver con el tipo de integral. Quizás cuando, o sea, por ejemplo, acá uno ve que la U, en este caso, es algo que contiene dentro de una de las funciones, Ujú, en este caso la raíz. claro. Y ahí se simplificó bastante. ¿Sí? Aquí, si nosotros hubiésemos intentado usar la sustitución por sustitución simple acá, no hubiésemos llegado a ninguna parte. O quizás sí, pero hubiese sido un camino mucho más largo. Entonces, claro, por eso funciona aquí mejor la integración por parte. Con eso ya van dos técnicas de integración. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta del ejercicio anterior? ¿Sí? Del x seno x cuadrado, o del logaritmo Ah, natural. no. Cuando uno tiene u partido en raíz de u, ¿eso es equivalente a decir u elevado a un medio? Sí. Sí, cierto, porque ahí lo que tú tienes es un u dividido en u elevado a un medio, y la regla de las potencias aquí me dicen que esto es u elevado a 1 menos un medio. ¿Cierto? Y eso es u elevado a un medio, raíz de u. Esa es una forma de verlo, o la otra forma de verlo es que u es raíz de u cuadrado, ¿cierto? Solamente que le agregué más cosas para poder simplificarlo. Y al simplificar un cuadrado con la raíz, te queda raíz de u. Funciona Ah, de las dos entendido. maneras. Funciona de las dos maneras. Ya. ¿Vemos más ejercicios de integración por partes? Para que lo Profe, vayamos. ¿Sí? ¿cómo uno sabe cuándo usar cuál método de integración? O sea, La, sustitución simple o este. la práctica. La práctica te lo va a dar todo. Quizás habría que ir como en orden, por ir probando y a ver, una sustitución simple me va a ayudar a calcular la integral. No, al final no, ya. La integración por parte
me va a ayudar a simplificar la integral. Si te ayuda, fantástico. Si no, vamos a ver otros tipos de integraciones, por la sustitución trigonométrica, las fracciones parciales, las integraciones cíclicas. Vamos a tener un amplio abanico de técnicas para poder integrar. Ya, vale, ¿Sí? gracias. Entonces tenemos una pequeña regla que se llama el liate. El liate te va a dar como la idea de qué función deberías escoger tú como el u para la integración por parte. ¿Ya? La L viene de función logarítmica. Tu primera opción para calcular la integración por parte es tomar el u, alguna función logarítmica que hay. Si hay un logaritmo, el u va a ser el logaritmo. ¿Por qué? Porque al tomar el u como tu logaritmo, al calcular el diferencial, ¿cierto? El logaritmo se elimina. Entonces ya no aparecería más un logaritmo en la integral. De esa manera lo simplifica. ¿Ya? Lo mismo ocurre con las funciones inversas trigonométricas. Con el arco seno, el arco tangente, el arco coseno, funciona exactamente igual. Cuando tú tomas el u, una inversa trigonométrica, se elimina esa función inversa. ¿Ya? Luego, tomar alguna función algebraica, ¿cierto? Porque la función algebraica va reduciendo su grado, o sea, se va simplificando. Después, si no tiene función algebraica, alguna función trigonométrica, porque la función trigonométrica, ¿cierto? Va cambiando un poco entre seno y coseno y seno, ¿cierto? Y por último, si ya no tiene ninguna otra función, una función exponencial, ¿cierto? Porque la función exponencial no cambia absolutamente nada. Entonces, ese es el orden en el que tú debes elegir el U, ¿ya? O sea, esto es como una ayuda también, ¿cierto? No es una regla que se tenga que seguir sí o sí, pero sí nos puede ayudar bastante. Ya. Hagamos este ejercicio que está acá, tratando de seguir Profe, ¿cuáles eran ejemplos de las funciones inversas trigonométricas? arco seno, arco tangente. Ah, ya. Esas son las inversas trigonométricas. Ya. Vamos a ver entonces el ejercicio tratando de usar la regla del IATE para poder calcular la integral. Ya. Aquí el ejercicio está pensado para que te des cuenta de que una integración por parte quizás no sea suficiente y tenga que usar 2 o 3 integraciones por parte. Ya, a ver aquí. El u, tengo una función algebraica y tengo una función exponencial. La algebraica está antes que la e, entonces ese debe ser mi u, el x cuadrado. Y el de b, todo el resto de la función, e a la x de x. Entonces, al calcular el diferencial, el de u, va a ser un 2x de x, y al calcular la integral de esta parte, o al calcular la antiderivada, ¿cierto? Voy a tener el e a la x. Ya, esta es mi tablita de la integración por parte, aquí está hecha. Ups. ¿Ya? Mi tablita de la integración por parte. Entonces, como ya me aprendí la formulita, ¿cierto? Voy a poder calcular inmediatamente la integral. Que nos decía una vaca, x cuadrado y a la x, menos flaca, vestida y a la x de uniforme. 2x de x. Ya. Me fijo si es que la integral se simplificó y no está como para hacerlo inmediatamente, ¿cierto? Pero sí veo que el grado del x bajó, ¿cierto? X cuadrado a x, o sea, ya para la próxima me va a quedar una integral fácil de calcular. Entonces voy a tener x cuadrado e a la x menos, este 2 lo puedo dejar afuera, ¿cierto? Y me quedaría la integral de, lo puedo dejar como x e a la x de x. Para esta integral entonces voy a tener que usar nuevamente una integración por parte. ¿Sí? Aunque ya la resolvimos arriba, ¿cierto? Y podríamos utilizar el resultado previo para poder resolver esa integral. Pero si no, la resolvemos, ¿cierto? Ya, integración por parte, tengo el producto, entonces
mi función algebraica debería ser mi primera opción para el x. Para calcular el diferencial voy a tener dx, lo más simple que se puede tener, y en el db voy a tener el e a la x de x, y aquí el b va a ser un e a la x. Aquí tengo mi tablita entonces de la iteración por parte. Ya. Colocando eso en el ejercicio, entonces vamos a tener x cuadrado e a la x menos 2. Voy a colocar aquí un gran paréntesis para que quede bien clarito. U por v, voy a tener x e a la x menos la integral de e a la x de x. De hecho, en estricto rigor, este v debe ser más c. Este b también debe ser más c. Entonces, en estricto rigor, aquí ya debería haber aparecido como un más c. ¿Ya? Pero por un tema de conveniencia lo escribimos al final nomás. Ya cuando ya calculaste todas las antiderivadas posibles, ya al final le coloca este más c. Ya. Bueno, se repite todo el ejercicio, ¿cierto? Menos 2x e a la x, y esta que ya es por tabla, ¿cierto? E a la x, más c. Y quizás podemos factorizar un poco, ¿cierto? Este menos 2 que está distribuyendo, podríamos multiplicarlo. Nos quedaría menos 2x e a la x, menos 2 por menos, nos va a quedar más 2 e a la x. Y todos los elementos acá nos quedan con un e a la x, así que podemos factorizarlo. E a la x, factor de x cuadrado, menos 2x más 2. Y ahí queda elegante, elegantísimo. Uy, uy, uy. ¿Cómo quedamos ahí, chiquillos? Fácil de entender, pero no se me hubiera ocurrido a mí. Ahora debería ocurrírselo, ahora que ya lo vimos. Profe, ¿puedes repetir como la prioridad que tienen Sí, para elegir la U y la B? la prioridad es En mi caso, profe, no había entendido por qué el cuadrito azul, por qué están esas sustituciones en el cuadrito azul, la diferencia del cuadrito negro. ¿Por qué? Porque, claro, esta fue nuestra primera integración por parte. ¿Ya? Y después nos quedó esta integral, el x por e a la x. Y esa tampoco la podemos hacer inmediatamente, pues entonces Ah, tenemos que tuvo que hacer, volver a... usamos Ah, nuevamente una integración por verdad. parte. Sí, ¿Sí? sí. Logarítmico, inverso trigonométrico, algebraico, trigonométrico, métrico y exponencial. ¿Sí? Con logaritmo nos referimos logaritmo natural o cualquier otro logaritmo, inverso trigonométrico, algún arco tangente o algo así, algebraico, un x a la n, más quizá, ¿qué cosa? Con trigonométrico, ¿cierto? Un seno de x, y con exponencial a un e a la x o alguna otra función. Ya. Sigamos haciendo ejercicio. Finalmente esto es como armar un rompecabezas. Como armar un rompecabezas bien difícil. Pero cuando ya va haciendo harto ejercicio, ya te va resultando más fácil. Pero ahí está la parte, ¿no es cierto? Hay que hacer harto ejercicio de esto. Ya. Entre sustitución simple e integración por parte, porque familiarizo más con este método así más rápido, porque el otro es como... Es igual, para ciertas situaciones supongo que es más fácil llegar, pero no sé. Como esto es como más pautado, diría. Más Claro, si tiene una sí, fórmula. sí.
O sea, una Claro, forma entre comillas. claro. La otra como que se te tiene que ocurrir cuál es la sustitución que tienes que hacer. Aquí ya está Por- como bien Pero pauteado. por lo mismo, en un caso así en donde hay que integrar, o sea, la integral que queda, al aplicar la fórmula, en este caso para esto sí se usó de nuevo así por partes, pero también Ujú. puede ser una integración por parte y después una sustitución, ¿o no? También, sí. Y puede que tengas que hacer una sustitución primero y después la integración por parte. También. Hay muchas cositas. Sí. Ya, seguimos avanzando, hacemos más. Hacemos más y más. Ya, y ahí está, ¿cierto? El ejercicio. Eh, Miren, esta integral no la habíamos hecho, la integral del logaritmo natural de x. Entonces, no sé si les tinca que les dé unos 3, 4 minutitos para que puedan hacer esa integral usando el liate, siendo bien ordenaditos. O la hacemos al tiro acá. ¿Se atreverán a hacerlo ustedes? No hay respuesta. Ya cierto, tengo que tomar un U, tengo que tomar un dB, después calcular, ¿cierto? El diferencial en este caso, una antiderivada en este caso, y ahí tendría armadita mi tablita de la integración por parte. Ya, según el liate, ¿cierto? Tengo que tomar primero el logaritmo natural como el U. Entonces aquí este debería ser logaritmo natural de x. Y lo que falta de la integral es solamente el de x. Ah, entonces está fácil, ¿cierto? La integral de dx, x, porque el diferencial para arriba va a quedar eso. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x de x. Ya. Entonces tengo en mi mente, ¿cierto? Ya, la integral u de b, un día b, una vaca menos flaca vestida de uniforme, y calculamos la integral. Entonces, la integral del logaritmo natural de x tiene que ser una vaca x por logaritmo natural de x menos flaca vestida de uniforme x por 1 sobre x de x. Uy, miren la fortuna que hay aquí. El x con el partido por x se cancela. Ah, entonces estamos listos. ¿Cierto? X por logaritmo natural de x menos la integral de 1 o la integral de dx va a ser solamente x X. más c. Y ahí está Profe, calculado. ¿Sí? en el cuadro está este de diferencial de v igual de diferencial de x. O sea, uno se imagina que igual tal como aparece en el integral después, como un 1 por dx, y por lo Claro, mismo sería una x. claro. Porque si fuese un 2 sería 2x. Sería 2x. Sí, sí. Y de hecho, lo que podríamos haber hecho aquí también es escribirlo como dx partido por x. Es exactamente lo mismo. Sí. Entonces, las propiedades de las fracciones me permite una flexibilidad en cuanto a cómo se escriben, siempre cuando tenga multiplicaciones y o divisiones. Sí. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chiquillos, la integración por partes? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto. Perfecto, perfecto. Profe. Ya. Aquí también está resuelto de la misma manera, ¿cierto? De hecho, lo escribí así de x partido por x. Ya. Y miren, aquí dice que hay, bueno, hay más de un método como para resolver integrales, ¿cierto? Como ya hemos conversado. Puede que algún método sea más sencillo que otro. Puede que
directamente un método no te sirva. Pero aquí, por ejemplo, esta integral, la integral de seno de x por coseno de x. Lo hace aquí por tres métodos. Primer método, por sustitución simple, va a ser un u igual seno de x. Por lo tanto, al calcular el diferencial, la derivada de seno es coseno de x de x. Entonces ya tienes todos los elementos de la integral, ¿cierto? El seno de x y el coseno de x. Entonces te queda, bueno, se saltó todos los pasos aquí. Ups, disculpa Manuel, no había dado, no había leído tu comentario. Sí, exactamente. Era el de x nomás que al otro lado. Ya. Entonces aquí, bueno, se saltó los pasos, como decía, ¿cierto? Y tendríamos aquí la integral de seno de x, que sería el u, por el coseno de x, que es el de u. Ahí nos queda esta integral sencilla, ¿cierto? La integral de u cuadrado medios, más c, y el u que era seno de x, seno cuadrado. Bueno, lo fuimos resolviendo para el otro lado. Seno cuadrado de x medios, más c. ¿Sí? Todos esos pasos se los saltó aquí el libro, pero finalmente se llega al mismo resultado. ¿Ya? También se podría haber hecho el u igual coseno de x, pero ahí hay que, va a haber un menos, ¿cierto? Que va a estar dando vuelta. Entonces hay que tener bien cuidado entre elegir seno y coseno, porque ahí el menos nos puede jugar una mala pasada. ¿Ya? Pero ahí de todas maneras ya se llegó al resultado. La siguiente viene con una identidad trigonométrica que hay que conocer, ¿cierto? Que es seno de x por coseno de x por 2, ¿cierto? El seno del doble del ángulo. Entonces ocupó esa identidad para poder calcular la integral. Y seno de 2x, la integral de seno de 2x se calculó, ¿cierto? Con sustitución simple. Aquí el 2x lo tomó como un u, lo vamos a hacer. Un u igual 2x, por lo tanto el de u sería dx, el 2 pasaría dividiendo, entonces lo que te queda aquí sería un cuarto finalmente, la integral de seno de u. ¿Ya? La integral de seno de u es menos coseno de u, entonces voy a tener menos un cuarto coseno de u, volviendo atrás sería coseno de 2x, más c. ¿Ya? El resultado que aparece ahí. Y usando identidades trigonométricas uno se da cuenta de que es la misma integral, o sea, el mismo resultado. Seno cuadrado de x medios es lo mismo que menos un cuarto coseno de 2x. ¿Ya? Más menos alguna constante, pero es la misma función. Ya. Profe, ¿Sí? ¿cuándo tenían que pasarnos las identidades trigonométricas? No sé, en algún fundamento o en alguna matemática previa al cálculo. Sí, aquí eso no se ve. Así que no lo sé. Que fue que queden estado en el debe con eso, sí. Pero bueno, sigamos integrando. Ya. Y decía acá que había por lo menos tres métodos. El siguiente método es usando una integración por parte. Quizá el camino más largo para poder resolver esta integral. ¿Ya? Así que quizás no es el mejor camino. Pero sí es bastante interesante cómo se resuelve con la integración por parte porque utiliza un método que se llama el método cíclico. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tratamos de calcular esta integral. Seno de x, coseno de x,
cuando intentamos hacer una sustitución por partes. Ya. Podemos tomar el u cualquiera. Voy a tomar el seno como el u para que no nos tengamos que preocupar del signo. Entonces el de u, el diferencial, sería coseno de x de x. Y el de b, bueno, ahí yo ya me debería haber dado cuenta, ¿cierto? Que la sustitución simple resuelve el problema. Coseno de x, coseno de x de x, podría haberlo resuelto. Pero si no me di cuenta y lo quiero hacer con la integración por parte, lo podemos hacer igual. Sería coseno de x, y la integral de coseno es seno. Ya, tengo ahí mi tablita entonces de la integración por parte. Por lo tanto, esta integral, seno de x, coseno de x sería una vaca, o sea, seno por seno, seno cuadrado, menos flaca, vestida, seno de x, por du, coseno de x de x. Oh, y fíjense lo que ocurrió acá. Tengo la integral seno de x, coseno de x de x, y aquí tengo la integral seno de x, coseno de x de x. Entonces podemos llamarla una y resolver como una ecuación ahora para el y. Tendríamos entonces que la integral y es igual a seno cuadrado de x menos y, ¿cierto? Ese también es la y. Pasaría sumando, ¿cierto? 2y sería seno cuadrado de x. Por lo tanto, la integral sería seno cuadrado de x medios más c. Más c. Y la integral, ¿cierto? Es la integral de seno de x coseno de x de x. Un método que sea un poco creativo, ¿cierto? Para poder resolver ese tipo de integrales. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, ya. Hay harto ejercicio más a realizar aquí, así que son hartos ejemplitos que ustedes pueden ver. Y la idea es que ahora podamos pasar a la siguiente sustitución, la sustitución trigonométrica. Ya, pero antes de eso, me gustaría saber si les gustaría que hiciéramos algún ejercicio de lo que está acá. En la guía también les voy a subir harto ejercicio de interacción por partes para que puedan ejercitar. Ya quiero escucharlo, chiquillos. Bueno, la primera no vale, ¿cierto? Esa ya se calculó. Está chispoteada ahí. El 12, profe, a mí me tinca. Ya. El 12. Ya. Nos dice qué tiene que hacer con la interacción por parte y de hecho va a ser la manera más simple. Ya. Porque la otra técnica es utilizar el binomio elevado a 23, ¿cierto? Y uno puede desarrollarlo con el triángulo de Pascal, ¿cierto? Y ir jugando ahí, pero no es la idea. Entonces lo que podemos hacer acá es, bueno, utilizar la interacción por parte, como decía ahí. ¿Ya? Y entre esta función y esta función, veo yo que es más fácil diferenciar el u igual 100 menos x a la 23. Es más fácil derivarla que integrarla. Por ese criterio yo lo voy a dejar aquí como el u. Quizás quizás te he equivocado, pero puede ser, ¿ya? Y el de b entonces sería la otra función, el x cuadrado, y le agregamos el de x. Al calcular el diferencial vamos a tener el 23, ¿cierto? Pasa dividiendo, sale multiplicando, nos quedaría el 100 menos x elevado a 22 por menos de x. ¿Cierto? Porque el x está negativo, entonces al calcular la derivada dentro nos va a quedar menos de x. Al calcular la integral en el otro lado, tendríamos un x al cubo tercios
Hoy veo que no está muy buena la integración que digamos. A ver, veamos qué es lo que nos queda. Ya, la integral entonces, x cuadrado, 100 menos x elevado a 23 de x sería una vaca, x al cubo tercios, por 100 menos x elevado a 23, menos la integral x al cubo tercios de u, sería por 23, lo puedo dejar afuera el 23, 100 menos x elevado a 22 de x. Ahí con el menos aquí nos quedaría un más. Ya, y aquí es donde hacemos una pausa y tratamos de ver la integral. Aquí está mi integral original, aquí está la otra integral, y ya podríamos decir que se simplificó un poco, ¿cierto? Donde el binomio disminuyó un grado. Pero quizás podríamos hacer algo antes para poder simplificar la integral. Entonces no tomamos el mejor camino inmediatamente. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el mejor camino? Vamos a retroceder. Ya, porque esto de aquí, o lo vamos a dejar aquí como un posible camino, pero tendría que hacer la integración muchas veces, muchas veces, ¿cierto? Para que el 100 menos x siga bajando de grado. Entonces, a ver, y si haciendo una sustitución simple primero, quizás podamos dejar el 100 menos x como algo simple, ¿cierto? Que está elevado a un número mayor, y quizás lo otro sea más fácil. Elevar a 2 no es tan complicado, así que quizás no nos complique tanto. Veamos, vamos probando. Entonces, ya vamos a dejarlo aquí como un posible camino muy largo. Ya, entonces, hagamos una sustitución simple primero. Ya digamos que u es 100 menos x, por lo tanto el de u sería menos de x. ¿Ya? O sea, este menos finalmente me quedaría como del lado del de u también. Y el x sería 100 menos u, despejando el x. ¿Ya? ¿Qué integral nos quedaría entonces con esa sustitución simple? Nos quedaría la integral de x a la elevado a 2, sería 100 menos u elevado a 2 por 100 menos x, que es u elevado a 23, por dx, y el dx es menos de u. Ay, quizá eso está más manejable. Sí, está mucho más manejable. Ya, y de hecho hasta podríamos no hacerlo con integración por parte, pues podríamos desarrollar el cuadrado de binomio y listo. Nos quedaría algo más o menos así, menos la integral de el cuadrado de binomio, que sería 100 al cuadrado, menos 2 por 100 por u, ¿cierto? Más u al cuadrado por u a la 23. Ahí desarrollamos el cuadrado de binomio. El u elevado a 23 se multiplica, ¿cierto? Y tendríamos un 100 al cuadrado por u elevado a 23. Oh, ya me cansé. Menos 200 por u elevado a 24, más un u elevado a 25 de u. Y cada una de esas integrales es la integral de la potencia. Entonces tendríamos aquí, bueno, este menos lo vamos a dejar afuera. 100 al cuadrado por u elevado a 24 dividido en 24 avos, menos 200 elevado por u, perdón, elevado a 25 dividido en 25, más u elevado a 26 dividido en 26. Ya. Y si pensabas que el ejercicio está listo, no está listo todavía porque tenemos que volver a la variable original, que era 100 menos x. Uf, ya, 100 al cuadrado por u, que era 100 menos x, elevado a 24, dividido en 24, menos 200 por u, que es 100
menos x elevado a 25 dividido en 25 más 100 menos x elevado a 26 dividido en 26. O era bien largo el ejercicio, la verdad. Bien, bien largo. Ya. Con sustitución simple, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? De las dos expresiones algebraicas, el que tenía mayor grado era más complicado, 100 menos x, mucho más complicado que x. Entonces hicimos una sustitución simple, ¿cierto? Un cambio de variable para dejar más simple esta expresión que está elevada a 23. Entonces, como la otra tenía un grado más pequeño, ¿cierto? Ese cuadrado lo podemos desarrollar como cuadrado de binomio y lo desarrollamos. Ya, si hubiese sido un grado mayor, quizás ahí sí tenemos que usar la integración por parte y hacer exactamente la misma integración por parte que hicimos acá. ¿Ya? Y ahí queda el ejercicio. Y hubiésemos llegado a la misma respuesta, quizá un poco distinta, pero a la misma respuesta al final. Profe, ¿nos da un segundo para copiarlo? Sí, por supuesto. Quizá incluso está con el camino equivocado. El único problema de hacer una sustitución simple antes de una integración por partes, si es que fuese así el ejercicio, es que uno después se acostumbra a usar un du de u y el db de b, y aquí no hubiese quedado, por ejemplo, un u igual a 100 menos u al cuadrado. Y queda raro la notación. Queda 2 por 100 menos u de u menos de u. Y queda como rara la notación. Pero eh, es lo mismo en realidad. 24, 24. Quizás no sería tan complicado con la integración por partes. Pero bueno. Ya. Muy bien. Vamos a la siguiente técnica de integración, que es la sustitución trigonométrica. Ya. No hemos visto muchos ejercicios con raíces y x cuadrado, pero vamos a verlo. Por lo menos veamos una forma. Por ejemplo, cuando tenemos un factor o un integrando de la forma raíz de x cuadrado o alguna otra función más otro término al cuadrado. Entonces aquí lo que me tengo que imaginar es hacer una combinación entre trigonometría, el teorema de Pitágoras, para poder hacer nuestra sustitución. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio. Este ejercicio tratando de usar las técnicas que hemos trabajado, para darnos cuenta de que en realidad no lo podemos hacer con otras técnicas. Y que tiene que ser sí o sí con esta nueva técnica, esta nueva sustitución. Ya. Si yo trato de hacer una sustitución simple, supongamos aquí un u igual x cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? Que debería ser mi primera opción. Cuando yo calcule el diferencial, me va a quedar un 2x de x. Y este x no tengo de dónde sacarlo. Y si trato de tirarlo al otro lado, me va a quedar aquí un 2x, ¿cierto? Y este x tiene que quedarme en función de u. Y si trato de despejar aquí la x, ya veo que se está complicando aquí la cosa. X cuadrado sería un u menos a cuadrado,
¿cierto? Y si despejo la x sería raíz de u menos a cuadrado. Oh, entonces ya veo que la sustitución simple aquí no es el mejor camino, ¿cierto? U menos a cuadrado. No, fíjate. No hay por dónde. La sustitución simple entonces no es el camino. Si trato de hacer una integración por partes, tendría un u igual raíz de x cuadrado más a cuadrado. El de b sería dx. Ah, bueno, esa parte es sencilla, ¿cierto? Bx. Oh, pero calcular aquí el diferencial, porque aquí no es que sea raíz, por cierto, estaba 1 sobre raíz. Oh, ya las derivadas con raíces ya nos complican. No, ¿para qué? No, ya no lo podemos hacer con la integración por parte. No hay manera. Obligado a Entonces, usar la trigonométrica. obligado a usar la sustitución trigonométrica. ¿Ya? Claro. Y la sustitución trigonométrica, entonces, lo primero que me tengo que imaginar es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Vamos a tener un ángulo que tú lo puedes definir alfa, teta, beta, el que tú quieras. Y esta expresión, raíz de x cuadrado más a cuadrado, suena como a una expresión de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Cierto? Recordando el teorema de Pitágoras, tenemos aquí que esto sería raíz de x cuadrado más a cuadrado. ¿Ya? Y solamente por un tema de conveniencia, porque ahora los catetos serían x y a, ¿cierto? Esos serían mis dos catetos. Y puedo colocar aquí el cateto y aquí el otro cateto, o los puedo poner al revés. El a como el cateto vertical y el x como el cateto horizontal. Por conveniencia siempre se deja el x opuesto al alfa, porque de esa manera, si es que me toca relacionar el x con el alfa, tendría que ser con el seno. ¿Cierto? Ya sabemos que al derivar el seno no tenemos esos problemas de los signos que nos puede generar el coseno. Entonces, como por estándar se deja así. Entonces ahora tengo que formar todos los elementos que están aquí en mi integral. Ya. Aunque ahora que lo pienso, no sé si... Ah, sí, lo tomo así. Ya. Tengo que formar ahora todos los elementos que están aquí en mi integral. O sea, tengo que formar el de x, ¿cierto? Ese elemento lo tengo que formar y tengo que formar el elemento 1 sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? Que me quede el x cuadrado más a cuadrado en el denominador. Eso es lo que tengo que formar. Entonces, yo relaciono aquí mis identidades trigonométricas, ¿cierto? Las razones trigonométricas y la forma más sencilla de escribir 1 sobre raíz de x cuadrado es con el coseno. ¿Cierto? Coseno de alfa sería cateto adyacente dividido en hipotenusa, raíz de x cuadrado más a cuadrado. ¿Cierto? De hecho, puedo hasta despejar el raíz de x cuadrado, ¿cierto? Para que me quede un coseno de alfa sobre a es 1 sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado. Ya, y ahí ya tengo una parte. Ya tengo el raíz de x cuadrado más a cuadrado en el denominador. Me falta formar el de x entonces. Y para formar el de x tengo que tratar de hallar la expresión más sencilla para poder derivar. Y chuta, aquí el coseno no está fácil de derivar porque me queda una raíz. El seno de alfa también me va a quedar el raíz abajo. No, y aquí tendría que usar derivada del cociente. No, enredadísimo. Hay otro más sencillo, la tangente. La tangente de alfa es la expresión más sencilla. Entonces, ahora diferenciamos, derivamos a ambos lados, ¿cierto? La derivada de la tangente es secante cuadrado de alfa por el diferencial de alfa. Y aquí la derivada de x sobre a sería dx sobre a. Y este a que está dividiendo lo dejamos al otro lado. Tenemos entonces a secante cuadrado de alfa de alfa. Ya, y ahí entonces tengo todos mis elementos. El de x y el 1 sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado. Ahora ya puedo hacer mi integración.
Ya. La integral entonces, el dx sería toda esta transformación que me quedó acá. A por secante cuadrado de alfa, y el de alfa lo voy a escribir aquí bien lejano. Ya. Y el 1 sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado es coseno de alfa sobre a. ¿Cierto? Entonces me va a quedar aquí coseno de alfa sobre a. Sobre a. Ah, y aquí veo que un a con un a se cancelan. Estamos bien. Y secante, por definición, es 1 partido en coseno. Entonces puedo reescribir aquí y dejarlo como 1 sobre coseno cuadrado de alfa por coseno de alfa por de alfa. Y se me elimina un coseno. Y me queda finalmente la integral de la secante de alfa. Y esta integral es una integral por tabla. Entonces vamos a volver aquí a nuestra tablita. Nuestra tablita de integrales. Aquí está. Es la integral número 10. Que se puede demostrar y todo, pero no nos vamos a preocupar de eso. Es una integral de tabla y la ocupamos como una integral de tabla. Integral de secante, entonces, logaritmo natural de secante más tangente. Entonces aquí tendríamos que esto es logaritmo natural de secante de alfa más tangente de alfa. Más c. Pero no ha terminado el ejercicio aún, ¿cierto? Porque ahora resolvimos la integral para alfa, tenemos que volver ahora a nuestra variable x. Y para volver a la variable x, entonces tengo que ver mi triángulo, ¿cierto? Y ver cuáles son las razones trigonométricas que están acá. Secante de alfa dijimos que era 1 partido en coseno. Entonces, secante de alfa es hipotenusa dividido en cateto adyacente. ¿Sí? O sea, sería como el inverso del coseno. ¿Cierto? Se invertiría. Y la tangente ya la habíamos definido antes. X sobre A. Volviendo entonces a nuestra variable original, sería logaritmo natural de raíz de x cuadrado más a cuadrado, medios, o sea, a, perdón, más tangente de alfa x sobre a. Y ahí sí que está resuelto el ejercicio. ¡Guau! Fuerte. Fuerte, fuerte. ¿Ya cómo quedamos ahí con el ejercicio? ¿Se entendió? Más o menos, nada, todo. ¿Todo? Maldita trigonometría. Oh, pero aquí de la trigonometría estamos usando, bueno, las definiciones de las razones, ¿cierto? ¿Qué es coseno, qué es seno, qué es tangente? Y las derivadas de las razones trigonométricas. No estamos trabajando mucho más allá de las identidades. Profe, ¿Sí? ¿por qué fue que sacamos coseno en la primera línea? Que no entendí muy bien el por qué. ¿Por qué? Porque yo quiero formar todas las partes que están en mi integral. Entonces, la forma más sencilla de escribir este raíz de x cuadrado más a cuadrado es con el coseno. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiese escogido el seno en vez del coseno? Si yo escribo seno de alfa, me hubiese quedado un x sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado. Ah, y después no tengo manera de poder eliminar ese x que está acá arriba. Entonces, no me conviene usar el seno. Por eso ocupamos el coseno. ¿Ya? No tengo Pero manera. no entiendo por qué queremos obtener 1 partido en raíz de la hipotenusa. Porque eso es lo que está aquí en la integral. ¿Ya? Si lo separamos un poco más, Ah, ya, sería ya.
Ahora lo entendí. Sería eso, ¿cierto? X cuadrado más A cuadrado por un dx. Entonces quiero formar cada una de las partes que está en la integral. ¿Sí? Javier, Profe, ¿dónde, o sea, cómo se llama esta materia de las entidades trigonométricas? Para buscarlo en YouTube después. asimismo, identidades trigonométricas. Trigonometría Razones también. o trigonometría, razones trigonométricas, identidades trigonométricas. Creo que le subí el apunte de la UFRO respecto a eso. No sé, la verdad. Según yo se lo subí. Profe, Que es como un apunte aquí con las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente. ¿Sí? ¿qué es A en este contexto? O sea, si X es tipo de variable incógnita, ¿A también o es un número cualquiera o también una incógnita así? En Como si este caso, fuese sí. eh, como si fuese X cuadrado más Y cuadrado. Ah, no lo he visto. Sí. Y Ah, en este entonces caso es sí. una constante. Ah, ya, por eso es que al derivar, que me quedé pensando un poco cuando derivo la parte de la tangente, Claro. Quedó como una el, constante, sí. sí, un error positivo. O sea, si fuese un uno o un Exactamente. 2 o en este caso, si fuese un 4 sería un 2 A sería 2. Claro, sí. Exactamente. Y aunque fuese un i, estamos integrando respecto a la variable x. Entonces, a menos que me digan lo contrario, el i también sería una constante. Pero difícilmente eso es para enredar nomás. Entonces, claro, para designar una constante, por lo general se es una A, una B, una C. ¿Ya? ¿Vamos bien, chiquillos? Vamos bien, vamos bien. De hecho, esto se puede simplificar un poco más. Nos podemos dar una libertad aquí y decir que tenemos, por ejemplo, logaritmo natural. Puedo sumar, ¿cierto? Es el mismo denominador. Entonces tendríamos aquí un x cuadrado más a cuadrado más x, ¿cierto? Y todo eso dividido por a. Y hay una propiedad de los logaritmos, ¿cierto? Que me dice que cuando yo tenga una división dentro del logaritmo, lo puedo separar como resta, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos un logaritmo natural de raíz de x cuadrado más a cuadrado más x menos un logaritmo natural de a más c. Sí, por propiedades de los logaritmos, ¿cierto? Este a que está dividiendo dentro del logaritmo lo puedo separar como una resta. Y este menos logaritmo natural de a es una constante. Entonces lo puedo agrupar todo esto, dejarlo ahí dentro del c y olvidarme de esa constante y dejar que la integral es solamente logaritmo natural de x cuadrado más a cuadrado más x más c, sabiendo que ahora el c contiene ese Profe, logaritmo natural. ¿las líneas que está haciendo son de valor absoluto o son paréntesis? Sí, son de valor absoluto, que es por una formalidad solamente. ¿Ya? Cuando entremos quizá en la integral definida, ahí que quizá entre un poco el juego el tema de valor absoluto. Pero para nosotros, en números reales, el logaritmo natural está solo definido para números positivos. Entonces, por eso se le agrega como este valor absoluto como para obligar a que el argumento sea positivo. Solamente por eso. ¿Sí? Ya. Volviendo aquí a la sustitución trigonométrica, ¿cierto? Se llega al mismo resultado. Ya. A ver si podemos hacer lo mismo. Debería ser bastante similar, ¿cierto?
a esta integral. Que supongo yo debería ser ojalá más sencilla. Entonces hacemos lo mismo. Dibujamos nuestro triángulo, colocamos nuestro alfa, el raíz de x cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? Sería hipotenusa, el x y el a como catetos. Después, la misma experiencia te va a decir inmediatamente, la sustitución que tengo que hacer es a por tangente de alfa igual a x. ¿Sí? De hecho, hay fórmulas para eso, pero en realidad, por lo menos yo no funciono mucho con fórmulas. Me gusta más la intuición, como para partir del ejemplito, del diagrama, y ahí empezar a armar. Ya, tengo que armar entonces, al igual que en el ejercicio anterior, el raíz de x cuadrado y el de x. Ya, el raíz de x cuadrado lo puedo formar a partir del coseno, ¿cierto? Coseno de alfa sería a sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora el raíz de x cuadrado más a cuadrado está en el numerador. Entonces nos quedaría aquí a dividido en coseno de alfa. Pero el partido en coseno es lo mismo que secante. Entonces lo puedo escribir aquí como secante de alfa. Como para no considerar Profe, los denominadores. ¿Sí? ¿el alfa y el x son cosas que se mantienen o son cosas que varían? O es que con los ejemplos que están dando no veo qué variaría al poner en el triángulo. Sí, aquí, ¿cierto? En este caso, el A sería constante, ¿cierto? Y aquí el X estaría como subiendo o bajando. Y con eso mismo va variando nuestro alfa. Esas son como las variables. No sé si La por ahí va. hipotenusa también se mantiene. La hipotenusa iría cambiando, ¿cierto? Si es que el X se hace más Ah, ya. grande, ¿cierto? La hipotenusa también sería más grande o también sería más chiquitita. Claro, el X se va moviendo. El A se mantiene constante. Ya. Y para obtener el de X, ¿cierto? Optamos por la razón trigonométrica que nos otorga la expresión más sencilla, que sería un X sobre A. Al derivar, tendríamos secante cuadrado de alfa por de alfa, y al lado derecho tendríamos un dx partido por A, así que lo podemos dejar del otro lado como un A. Ya, ahí entonces tengo todos mis elementos, tengo el dx y tengo el raíz de x cuadrado más a cuadrado. Tenemos aquí la integral entonces, raíz de x cuadrado más a cuadrado es a por secante de alfa por el dx, que es a por secante cuadrado de alfa, de alfa. A por A nos va a quedar una cuadrada afuera, la integral de secante cubo de alfa. Ya. Y para resolver esta integral sí necesitamos un poco de identidades trigonométricas. Ahí sí ya no nos podemos escapar de ella. No sé si alcancemos a resolver esta integral específica. Vamos a intentarlo. Y aquí el primer paso que tenemos que dar es recordar algunas identidades trigonométricas. Recordar, bueno, tampoco me las sé de memoria, ¿cierto? Coseno de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Esa es la primordial, la más importante. Entonces, cuando divida por coseno cuadrado, voy a tener que 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Ya, esa era la otra identidad importante que había que recordar. Entonces voy a separar aquí un secante y voy a dejarlo como secante de alfa por secante cuadrado de alfa.
¿Ya? Entonces, el secante cuadrado de alfa lo voy a escribir como 1 más tangente cuadrado de alfa. Uf, ya. ¿Qué tendríamos acá? Podríamos separar las integrales. Secante de alfa por 1 sería secante de alfa, y esta integral ya la calculamos antes, ¿cierto? Más la integral de tangente cuadrado de alfa, secante alfa de alfa, y esa integral tangente cuadrado espérame. El secante, tangente, secante cuadrado no va a funcionar. Secante, tangente ahí. Ay, no, quedé pegado. Ya. Porque esta integral ya la resolvimos antes, esa es por tabla, pero esta que está acá, estoy pasándome todo por la mente y no la logro ver. Quizás se haga con integración por partes. Ya. Vamos resolviéndolo, ¿ya? Sabía que no iba a ser una integral fácil de atacar. Ya. Pero la primera parte ya está lista, ¿cierto? Esto es logaritmo natural de secante de alfa más tangente alfa. Y esta segunda integral la voy a separar también, la voy a dejar como tangente de alfa por tangente de alfa secante alfa. ¿Ya? Y a esa le vamos a aplicar una integración por partes. A ver si es que funciona. Que esa no funcione y sea más complicado de lo que pensaba. A ver. Voy a tomar el u como tangente de alfa y el de b como toda esa expresión de ahí, porque esa tangente secante es la derivada de la secante. Entonces, es integral de tabla. Tangente alfa y el de b sería tangente alfa secante alfa de alfa. Entonces, el de u sería secante cuadrado de alfa y el b sería secante alfa. Aquí me faltó el de alfa. Entonces, esa integral, ya sé lo que va a ocurrir. Ya, espérenme. Ya, tengo que borrar aquí todo esto. Lo vamos a hacer aparte, totalmente aparte. Ya. Tenemos que resolver esa integral. La vamos a resolver aparte porque va a ser igual como la que hicimos una con el seno y el coseno, y que va a quedar cíclico. Entonces, vamos a dejar ahí el ejercicio y lo vamos a resolver aparte y vamos a colocar aquí solamente el resultado. ¿Ya? ¡Ay, qué molesto! Ya. Entonces, tenemos que resolver la integral de la secante cubo. Ya, y la primera parte va a ser exactamente lo mismo. Vamos a separar un secante con el secante cuadrado de alfa. Entonces tendríamos aquí que esto es la integral de secante de alfa por 1 más tangente cuadrado. Y al separarlo tendríamos la integral de la secante de alfa más la integral de tangente de alfa por tangente alfa secante alfa. A esta parte le vamos a hacer una integración por partes. ¿Ya? Tomando el u como tangente y el de b todo el resto. Tangente secante de alfa. Entonces el de u sería secante cuadrado de alfa y el b sería secante alfa.
Por lo tanto, al usar la interacción por partes, nos va a quedar, bueno, esta parte sigue siendo igual, secante alfa de alfa más interacción por partes. Una vaca, tangente alfa secante alfa, menos flaca, vestida de uniforme. Y el vestida secante por secante cuadrado nos va a quedar un secante cubo. Entonces llegamos a exactamente lo mismo que teníamos arriba, ¿cierto? La integral de secante cubo. Ya, entonces podríamos llamarlo una I, como para poder resolver para I entonces. Tendríamos entonces que I sería la integral de secante, que esa ya la calculamos, logaritmo natural de secante alfa más tangente alfa, más tangente alfa, secante alfa, menos I. Va a pasar sumando el I, ¿cierto? Va a quedar 2I, y finalmente el 2I, el 2 pasaría dividiendo y tendríamos un medio. Uy, miren la cuestión que quedó. Secante alfa más tangente alfa más tangente, la tontera, secante alfa. Está para la prueba. Para la prueba, calcular la integral de la secante cubo. Ya. Y ahí estamos. Sería aquí un a cuadrado por toda esa expresión que está ahí. Bueno, el 1/2 lo puedo dejar aquí dividido por 2 por logaritmo natural de secante alfa más tangente alfa más tangente por secante. Miren la tontera. Ya. Pero lo bueno es que ya la habíamos definido, parece. ¿Cierto? Secante alfa y tangente alfa. Igual las vamos a dejar explícitas acá. Secante alfa es raíz de x cuadrado más a cuadrado dividido en a. Y tangente alfa es x sobre a. ¿Qué es lo que nos va a quedar entonces? Bueno, y el famosísimo más c. A cuadrado medios por logaritmo natural de secante más tangente sería raíz de x cuadrado más a cuadrado más x dividido por a. Como son en el mismo denominador lo puedo hacer. Más tangente por secante sería aquí un x raíz de x cuadrado más a cuadrado sobre a por a cuadrado más c. O aquí nada que dividir. La barrita era el paréntesis. No pensé que iba a ser tan complicado el ejercicio. Ya. Bueno, todo estaba ahí que nos quedó una integral de secante cubo. Tuvimos que utilizar todo ese desarrollo para calcular esa integral. Ya, pero finalmente llegamos ahí al resultado. Uf. Los perdimos a todos. Oh, sí. Bueno, igual estamos pasados un par de minutos. Me llama la atención cómo lo resolvió el libro. Ya lo tenía escrito de antemano. La integral de secante cubo, ahí está. Lo mismo que teníamos nosotros. Lo mismo. Ya, y ahí se llega al resultado. ¿Sí? Ahí está, chiquillos. Fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte. Ya. La próxima semana entonces vamos a seguir repasando esto. Sé que es difícil al principio. Tenéis que dibujar los triangulitos, ¿cierto? Imaginarte las razones trigonométricas. Resolver alguna integral complicada si es que te quedó. Alguna integral complicada. Pero bueno. Ahí estamos. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Sugerencia, reclamo, nota, debate? ¿Se entendió? Una compañera que no asistió pregunta cuándo va a estar la clase.
O sea, grabada. Voy a tratar de subirla al tiro. Terminando la clase, que se renderice y lo subo. Ya, chicos, también les voy a subir la guía con los ejercicios resueltos de esta parte, que no se las quise subir en la semana pasada porque no iba a tener mucho sentido. Pero ahora sí viene la segunda parte, con la sustitución trigonométrica y viene ahí también con soluciones. No todas están con el triángulo, algunas están con el triangulito, otras no. Y bueno, eso. Aquí, ¿cierto? Está, bueno, también con la integración por partes. Hay varios ejercicios aquí también con solución. Ya, para que le echen una miradita. Aquí me parece que hay hartos con monitos. Ya. Muy bien, chiquillos. Lo dejamos hasta aquí. Nos encontraremos mañana con los que vayan a tutoría. Y con el resto nos encontraremos el lunes. Que les vaya bonito, chiquillos. Chao, profe, gracias. Chao, profe.